con las noticias del país y tras el anuncio del gobierno de Daniel Noboa, esto sobre la firma de un acuerdo legislativo con Pachakutik. Los líderes del movimiento indígena negaron cualquier pacto con ADN u otra organización, aunque ya se vieron fotos también. Pachakutik asegura que continuará dialogando con varios frentes políticos previo a tomar una decisión de cara a la sesión inaugural de esta nueva asamblea. Bueno, miremos los pactos. Pachakutik negó haber concretado una alianza política con el bloque oficialista de ADN. La legisladora Mariana Yumbay aseguró que la reunión que mantuvieron 8 de los 9 asambleístas electos con el ministro de Gobierno, José de la Gasca, fue meramente protocolar y no significa una eventual alianza de cara a la sesión inaugural del Parlamento del próximo 14 de mayo. No existe ningún acuerdo. Es a lo que puedo remitirme. Desde la Coordinación Nacional informamos que no existe ningún acuerdo con el gobierno y nos mantenemos firmes en las decisiones colectivas y nos ratificamos en seguir firmes en nuestro proyecto político e histórico. De la Gasca, a través de una publicación en sus redes sociales, dejó por sentado que los 9 legisladores de Pachakutik comprometieron su respaldo al proyecto de gobierno de Daniel Noboa. Tras una reunión ampliada del Buró Político, Pachakutik subrayó que se encuentra evaluando los proyectos legislativos de diferentes bancadas y que el día de la sesión inaugural decidirán si apoyan o no a una de estas alternativas. A nosotros nos interesa la agenda legislativa. Si hay una respuesta clara, precisa, de resolver los problemas de salud, educación, seguridad y también la creación de empleo y la producción, vamos a unir esfuerzos en la Asamblea. Revolución Ciudadana, al igual que ADN, no pierde la esperanza por seducir al bloque del movimiento indígena y contar con su respaldo en el Parlamento. Son las palabras del ministro de Gobierno solamente. Vamos a esperar las palabras de Pachakutik. Nosotros seguimos conversando con los asambleístas que no son de nuestra bancada, no con ADN, pero con los otros asambleístas sí, con algunos de ellos. No podemos anticiparlo, es un tema que lo maneja una comisión encargada de hacer esas conversaciones. Hoy por hoy Pachakutik no se cierra a nadie. Y ante las especulaciones de una eventual ruptura del bloque, Yumbay dijo que la relación entre los asambleístas se mantiene estable, aunque no descarta que a futuro puedan existir distanciamientos. Hasta el momento estamos unidos, pero no podemos garantizar de todos. Ustedes conocen perfectamente, lamentablemente hay gente que se va y eso ha ocurrido continuamente, desafortunadamente, en la Asamblea. Al interior del movimiento indígena existen fuertes cuestionamientos por el acercamiento con el gobierno. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, lo calificó de traición y varios núcleos de Pachakutik piden la cabeza de los legisladores electos, informó Álvaro Terán. El ministro de Gobierno José de la Gasca se refirió a la reunión que mantuvo con varios asambleístas de Pachakutik, donde 7 estaban presentes presencialmente y una legisladora estuvo de manera virtual. Allí se conversó sobre los problemas del país y las cosas que se deben hablar en la asamblea. El ministro definió al encuentro como una reunión de país. Veamos más de sus declaraciones. Reunión de país, abogando por los temas que nos interesan. Hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de seguridad, hablamos de recursos hídricos, sobre lo que debe de ser la mirada conjunta de las agendas legislativas y sobre todo también de los espacios que debe ocupar un grupo de asambleístas como Pachakutik dentro de la nueva asamblea. Y en el marco de eso tenemos acuerdos. Yo no he visto a ninguno de los asambleístas que estuvo ayer reunido salir a desmentir que hubo un acuerdo. Por el contrario, he visto a una asambleísta, la señora Yumbay, que no estuvo ahí presente convenientemente para después salir a tratar de denostar o desmentir algo que claramente ocurrió. Ustedes inclusive pudieron haber visto ayer en mis redes sociales una fotografía que refleja a todos bien sonrientes, por si acaso incluyéndome, que refleja el nuevo país que estamos construyendo, que refleja la transparencia con la que manejamos la cosa pública y que refleja esa armonía que debe haber en la clase política y esa gran reconciliación después de los resultados que hemos tenido. Así que me apena por quienes no saben reconocer los esfuerzos que se hacen para consolidar posiciones de gobernanza.
Y ahora de abandonar la presidencia de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz rindió cuentas sobre su gestión al frente del Legislativo. Veloz analizó los resultados obtenidos y los proyectos pendientes para la nueva administración. La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, durante la ceremonia de relevo de la Guardia de la Escolta Legislativa, ofreció un discurso de rendición de cuentas previo a finalizar su mandato. Veloz afirma que desde que asumió la presidencia en octubre del 2024 hasta mayo del 2025 se han aprobado 30 leyes. Además, enfatizó en que la Asamblea Nacional incrementó su aprobación ciudadana en más del 23%. En noviembre del 2024, la Asamblea Nacional tenía el 9% de aprobación ciudadana. Y hoy, al mes de mayo, la Asamblea Nacional goza del 32% de aceptación y aprobación ciudadana. Veloz insistió en que la legislatura cumplió con las demandas de la nación y que si alguien mantiene una deuda con Ecuador es la función ejecutiva. Si alguien le está debiendo al Ecuador es el nivel y la calidad de ejecución de estas leyes y de los marcos normativos por parte de la función ejecutiva, que además vetó totalmente algunos proyectos de ley importantes. Natalie Farinango, de la bancada de ADN, mencionó que pese a las constantes pugnas políticas, se ha trabajado por la ciudadanía en varias leyes que complementaron la gestión del Ejecutivo. Entre ellas económicas urgentes que también ayudaron a dinamizar la economía, estabilizar las finanzas públicas. Quedan pendientes leyes importantes como reformas al Código Orgánico Integral Penal, reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Quedará pendiente que si bien se aprobará en la Comisión de Régimen Económico, reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. Otto Vera, del Partido Social Cristiano, mira con optimismo el futuro de la Asamblea Nacional, pues varias leyes continuarán su tratamiento en la nueva legislatura. Hay cerca de 20 proyectos reformatorios al Código Orgánico Integral Penal, en todo sentido. Reformas también al Código Orgánico de la Función Judicial, reformas que quedan pendientes en cuanto a la educación superior, a la educación intercultural, la ley de inteligencia y contrainteligencia, algunos proyectos en materia de seguridad. Informó Álvaro Terán. Con acuerdos de trabajo para fortalecer el comercio, concluyó la visita del presidente de la República, Daniel Noboa, al Reino Unido. Posteriormente, el mandatario y su comitiva arribaron a Francia, último destino de esta gira internacional. El presidente Daniel Noboa cumplió varias actividades en el Reino Unido como parte de su gira internacional que se extiende hasta el próximo 9 de mayo. El primer mandatario mantuvo una reunión con el presidente de la Cámara de los Comunes del Reino Unido. La canciller Gabriela Sommerfeld destacó este encuentro donde existe apoyo desde este Parlamento para los proyectos que se requieren ejecutar entre el Reino Unido y el Ecuador. En donde se trató todo el caso de desarrollo del Ecuador, en donde gobierno y sociedad civil, los ecuatorianos, hicimos todo lo que correspondía para tratar de llevarle y enrumbarle al Ecuador en un camino diferente, un camino de progreso. Posteriormente, el presidente Noboa mantuvo un encuentro con jóvenes y emprendedores ecuatorianos residentes en ese país. En este espacio de diálogo, el mandatario entregó un reconocimiento a Moisés Caicedo, jugador de fútbol ecuatoriano, en homenaje a su destacada trayectoria internacional y su aporte al deporte de nuestro país. Se merece eso y mucho más. Es una historia de resiliencia, una historia de trabajo. Por su parte, el deportista agradeció el apoyo recibido, destacando que estas acciones lo motivan a seguir esforzándose. Me motivan a seguir haciendo las cosas muy bien. Todos los ecuatorianos es lo que más queremos, que nuestro Ecuador lo conozcan porque somos personas de bien. Luego de cumplir su agenda en Reino Unido, el presidente Noboa y su comitiva arribaron a Francia, donde fue recibido por el embajador de Francia en Ecuador y por el delegado permanente del Ecuador ante la UNESCO. Para nosotros es una oportunidad para fortalecer las relaciones bilaterales, que son excelentes entre Ecuador y Francia, y para seguir trabajando en todos los temas de trabajo bilateral, en temas económicos, en temas de seguridad, en temas culturales. Francia es el último destino de esta gira internacional. Aquí mantendrá varias reuniones de trabajo con el objetivo de posicionar a Ecuador
como un destino ideal para las inversiones. Informó Miguel Ángel Bedoya. Asilo político en México. Sería la figura legal a la que se podría acoger Augusto Verduga para evadir a la justicia ecuatoriana. Esto luego de que se solicitó la emisión o se emita la difusión roja en su contra por incumplir medidas cautelares. La mirada de la Policía Internacional Interpol está sobre Augusto Verduga, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, vinculado en el caso Ligados, que investiga la Fiscalía General del Estado una presunta asociación ilícita. Es así que al no cumplir con las medidas sustitutivas, la Corte Nacional de Justicia solicitó se emita la difusión roja. La justicia ecuatoriana normalmente lo que hace es solicitar a Interpol que le ubiquen, le capturen y pongan, siguiendo todos los procedimientos legales del derecho internacional, inclusive, que pongan a órdenes de la autoridad competente, es decir, ahora de la Corte Nacional de Justicia. Verduga, a través de un video, confirmó estar en México, bajo el estatus de refugiado, algo que para el penalista Marcelo Dueñas no tendría sentido. No creo que sea la figura, el refugio, porque el refugio bien conocemos que es la gente que generalmente zonas de frontera son desplazadas por el riesgo de morir en conflicto entre ejércitos regulares e irregulares. Entonces las poblaciones lo que hacen es buscar refugio en otro lado. No es la calidad de Verduga, ni mucho menos vemos de Verduga que es una situación muy clara, o sea, muy evidente e incontrovertible de que algo raro estuvo haciendo y se fue. Fernando Rojas, internacionalista, lo ve por el posible lado de un asilo político. Él podría solicitar esa calidad, como ya está en territorio mexicano, ¿se entiende? Simplemente sería una seguridad para que eventualmente no haya la posibilidad de detención y captura para que sea remitido al país que lo está solicitando. Esto se da en momentos que las relaciones diplomáticas de nuestro país con México no son de lo mejor. Y ya son 7 correístas que se han atrincherado ahí. Un rostro de esos que casi usted no se olvida, gestores del fracaso de la debacle del país, de la señora Rivadeneira, que era presidenta de la Asamblea, ¿no? Entre otros. Creo que estaba una señora Buendía, casada con un hermano del ex Alfaro Vive Carajo, Arturo Jarrín, entre otros impresentables. Es algo que parece que va a seguir friccionando nuestras relaciones, porque claro, la justicia ecuatoriana, bien o mal, actúa, las personas respecto de las cuales está actuando consideran que en el Estado de México tienen una protección porque ellos entienden que es un asunto político, puede que sea como no lo sea, ya depende de cada proceso como tal, y claro, el Estado mexicano lo ve de la misma manera. El pronunciamiento del gobierno mexicano lo dirá todo, informó Héctor Romero. Y mientras, el Consejo de la Judicatura se prepara para dar inicio al proceso de selección de jueces de garantías constitucionales, la Federación Ecuatoriana de Abogados demanda que el proceso se suspenda hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombre a los nuevos integrantes del organismo. Superado el impasse en el Pleno del Consejo de la Judicatura tras la aprobación del reglamento para el concurso de jueces de garantías constitucionales, hoy centran el trabajo en aprobar el cronograma de actividades y metodología, lo que permitirá dar inicio al proceso, que vendrá de la mano de la convocatoria. Estamos trabajando en 3 cosas. Una, la elaboración del perfil del candidato, de cada uno de los candidatos. Eso ya está listo, está para conocimiento del Pleno. Estamos trabajando en las metodologías que también están ya prácticamente terminadas, porque para cada etapa necesitamos una metodología. Digo usted, si están en méritos, cómo calificar méritos, cuántos puntos en cada cosa, cuántas actividades se realizan, etcétera, etcétera. Entonces, estas metodologías tienen que estar aprobadas por el director general. La consejera Yolanda Yupangui cree que todo será cuestión de días para que arranque la selección de los nuevos magistrados. Sabe que literalmente están con un pie adentro y otro afuera de la judicatura, una vez que ya culminó su periodo, pero quieren seguir adelante. En que no estamos seguros cuánto tiempo vamos a estar, pero eso no afecta si es que los nuevos vocales son conscientes y valoran lo que se está haciendo. Ellos simplemente cogen desde el momento en el que está y continúa. Sin embargo, todo podría quedar en medio camino si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombra sus reemplazos. Ahora alguien me decía que ¿no cree usted que podrían también anular lo que han hecho ustedes? ¿Puede darse eso? Claro,
Sí, eso hicieron con el concurso para la Corte Nacional de Justicia, que se necesitaba 11. Los profesionales del derecho le apuestan mejor al esperar. Nosotros pensamos, como Federación de Abogados del Ecuador, que este Consejo de la Judicatura ya no es el organismo idóneo para llevar adelante ese proceso de designación de jueces constitucionales. Es evidente que es un Consejo de la Judicatura, primero, pírrico. Tenemos 3 de 5 miembros. Ya el conflicto precisamente muy grave es que si falta uno, ya no se puede reunir el Consejo. Nuevamente, el Consejo de Participación sería quien tiene la solución, informó Héctor Romero. 4 jueces sentenciados en el caso Plaga por el delito de delincuencia organizada fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura. Esta medida, adoptada por unanimidad, impide que los exfuncionarios retornen a la función judicial. El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió destituir a 4 jueces quienes fueron sentenciados dentro del caso Plaga por el delito de delincuencia organizada. Aunque estas personas ya no ejercían sus cargos, la decisión del organismo impide un probable retorno a la función judicial. Los jueces destituidos son Ángel Indao, quien se desempeñaba como juez de la Unidad Judicial Multicompetente de la Concordia en Santo Domingo de los Áchilas, y a quien en 2023 se le habría entregado una transferencia de $30.000. En 2022, una de $2.000. Además, sería responsable de haber liberado a personas a pesar de estar procesadas por sicariato. Las cuentas bancarias del juez sancionado se incrementaron debido a múltiples depósitos y transferencias de dinero relacionados con el caso Plaga. Simón García, juez de la Unidad Judicial Multicompetente en materias no penales de Paján en Manabí, a quien se le responsabiliza de haber actuado como colaborador de una organización delictiva en calidad de coautor. Usó su cargo y liberó a personas que eran parte de la referida organización. Estas operaciones las hizo a cambio de dinero. Por ejemplo, la esposa del juez recibió transferencias por $20.000 en 2022, $730 en 2023. Su suegra recibió $10.000 en 2022. Las fechas de estas operaciones bancarias coinciden con la liberación de los detenidos. Jofre Rivera, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Chona en Manabí. En 2023 habría recibido un depósito de $10.000. Ese mismo año, el abogado recibió $15.700 de una mujer que se benefició de medidas constitucionales emitidas por el juez sancionado. Y finalmente Byron Orejuela, juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Flavio Alfaro en Manabí. A cambio de dinero, liberó a privados de la libertad captados que eran parte de una organización delictiva. En 2023, una persona que fue liberada le depositó $31.000 al mencionado abogado. La Judicatura señaló que con sus actuaciones, los servidores sancionados pusieron en tela de duda la imparcialidad y honestidad con las que debían actuar en cumplimiento de sus funciones. Informó Miguel Ángel Bedoya. Estamos de regreso con más noticias. Esto es la primera emisión de TVC Noticias. Alias Negro Willy, líder de los Tiguerones y quien se encuentra detenido en España, podrá ser extraditado a Ecuador si el país garantiza la protección de los derechos humanos y, por supuesto, asegura la integridad física del detenido. Así lo resolvió el Tribunal Español especializado en terrorismo y crimen organizado. La justicia española declaró procedente la extradición a Ecuador de William Alcíbar Bautista, alias Negro Willy o Comandante Willy. Sin embargo, la entrega de quien ha sido identificado como líder de la organización criminal Los Tiguerones a las autoridades ecuatorianas ha sido condicionada. Si bien el tribunal consideró que se cumplen los requisitos legales para proceder a la extradición, entre ellos que los presuntos delitos no hayan prescrito, también señala que se ha detectado que en Ecuador existiría una falta de control efectivo por parte de las autoridades, lo que hace suponer que existiría peligro concreto para el acusado. Por lo que el pasado 5 de mayo, la justicia española señaló que en el plazo de 3 meses, las autoridades de Ecuador deberán haber adoptado las medidas necesarias para garantizar de forma efectiva los derechos a la vida e integridad personal de las personas recluidas en sus centros penitenciarios. Estas garantías deben demostrar que se han adoptado medidas efectivas para proteger los derechos humanos y asegurar la integridad física de los reos en las cárceles del país, además de evidenciar que la situación penitenciaria se ha normalizado.
Este tribunal español especializado en terrorismo y crimen organizado ha precisado que la entrega del acusado solo será efectiva si se cumplen estos requisitos y se tendrá en cuenta el dictamen de organismos de observación del Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos. Alias Negro Willy fue detenido el pasado 23 de octubre en Tarragona, España, junto a su hermano, en una operación de la Guardia Civil en colaboración con la Policía de Ecuador. Desde entonces está en prisión provisional. Según las autoridades españolas, William Alcíbar, desde Cataluña, seguía coordinando y dirigiendo actividades terroristas por parte de su organización en nuestro país. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y bajo altas medidas de seguridad, el Ministerio del Interior, por medio de la Subsecretaría de Migración, lograron la deportación de alias Saulo. Este es un ciudadano colombiano que permanecía en Ecuador, mientras que en su país mantenía boletas de lavado de activos y vinculación con narcotráfico. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada y el puente internacional de Runchaca fue el escenario en donde las autoridades de migración entregaron a alias Saulo, un ciudadano de nacionalidad colombiana, a quien la policía de Colombia le leyó los derechos para luego ser esposado y enviado hasta Bogotá, en donde pagará sus cuentas con la justicia. Alias Saulo mantiene boleta de captura por varios delitos en su país. Derecho a indicar la persona a quien se debe comunicar su aprehensión. Derecho a guardar silencio y que las manifestaciones que se hagan podrá ser usadas en su contra. Quedaron claros sus derechos de voz, entonces procedemos por favor a... Han manifestado las autoridades policiales que tiene vigente una orden de captura por lavado de activos y también está inmerso en estructuras criminales por narcotráfico. Fue un control de rutina lo que permitió a la Policía de Migración lograr la ubicación de este ciudadano y mediante la información que se genera en el sistema informático se determinó que poseía una alerta en Colombia, por lo que inmediatamente fue deportado. Por el intercambio de información que tienen las dos policías entre Colombia y Ecuador. El control rutinario que lo hace la Policía Nacional y que tiene la atribución y competencia estaba a los alrededores de Esmeraldas, colindante con Pichincha. Después de analizar los antecedentes de este extranjero, se determinó que era considerado de alto valor, reflejando una amenaza si permanecía en territorio nacional, debido a que podía ser parte de alguno de los GDO que operan en Ecuador. Ser considerado una amenaza o riesgo para la estructura del Estado ecuatoriano. En este caso se ha entregado a las autoridades migratorias colombianas. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. Y 4 personas, presuntos integrantes de un grupo de delincuencia organizada, fueron detenidos con armamento en la provincia de El Oro. Presumen que los sujetos habrían participado en los últimos atentados con explosivos y sicariatos en el cantón El Guabo. Son 3 ecuatorianos y un venezolano quienes fueron detenidos en momentos que se trasladaban en estas 2 motos por el sitio La Iberia perteneciente al cantón El Guabo. Les paran la marcha y al momento de parar la marcha pues les hacen el registro corporal, lográndoles ubicar 3 armas de fuego, 9 milímetros con 43 municiones listas para percutir. Asimismo, el personal verificó que las 2 motocicletas estaban reportadas como robadas. Se confirmó que 3 de los detenidos tienen un amplio historial delictivo. Por robo, por ocultación de cosas robadas, por tenencia ilegal de armas de fuego, por tenencia ilegal de sustancias sujetas a fiscalización. Según el jefe policial, con la detención de los sospechosos se evitó algún acto ilícito que intentaban cometer. Tampoco se descarta que estén involucrados en las últimas muertes violentas y ataques con explosivos a negocios en esta ciudad. No se puede descartar de ninguna manera pues, que estos ciudadanos habrían participado en los diferentes hechos delictivos como muertes violentas, sicariatos o colocación de artefactos explosivos. El coronel espera que la Fiscalía, basado en las pruebas, exija la prisión preventiva al juez de la causa para que los sujetos queden bajo prisión y no vuelvan a poner en riesgo la integridad de los ciudadanos de bien, informó Richard Ceballos. Un punto de robo de combustible fue encontrado por el bloque de seguridad en la comuna Olón del cantón Santa Elena. Gracias a ejercicios de inteligencia militar se logró incautar una gran cantidad de combustible que estaba en una vivienda, está ubicada en una finca de la localidad.
El bloque de seguridad ejecutó varios operativos en la provincia de Santa Elena, logrando identificar un punto de extracción ilegal de combustible en la comuna Olón, perteneciente al cantón Santa Elena. Esta operación fue realizada con información obtenida por inteligencia militar. Se procede a realizar un allanamiento en una vivienda en el sector de Olón. Aunque en el lugar no se encontraron personas al momento del operativo, las evidencias halladas permiten confirmar la existencia de esta actividad ilícita. Se obtienen 10 carabinas artesanales, 45 cartuchos de 16 milímetros, una pistola Pietro Beretta, una alimentadora de pistola, 8 municiones de 22 milímetros, un revólver calibre 38. Se logró decomisar alrededor de 4.000 galones de combustible que estaban almacenados en bodegas clandestinas y en recipientes de diferentes capacidades, en los bull tanks de 250 galones y recipientes de 55 galones. Este no es un caso aislado. En la provincia de Santa Elena se han reportado varios incidentes relacionados con bandas organizadas dedicadas al robo de combustible. Desde el año 2022 al 2024 son 215 millones de dólares de perjuicio. No es una sola banda, aquí existen varios grupos delincuenciales organizados y entre estos también están metidos ya el narcotráfico. El narcotráfico también ya está incrustado en el robo de combustible. El bloque de seguridad reiteró su compromiso con la ciudadanía en la lucha frontal contra la delincuencia organizada en la península y el país. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Hemos informado lo que sucede allá en el sur de la ciudad de Quito, en la isla Guajaló, un muro pues se desbarató, se fue y esto está poniendo en peligro, incluso había un puentecito por donde caminaban los moradores de ese sector, se está poniendo en peligro a varias casas. Vamos a ir con Adriana Rojas está en ese punto, la autoridad municipal ya llegó, ya estamos viendo que han puesto pues estos plásticos de protección. ¿Qué dice la autoridad? ¿Cómo está el trabajo, Adri, en este punto donde pues hay que declarar una emergencia? Roberto, amigos en casa, muy buenos días. Así es, en la noche de ayer, precisamente debido a la fuerte lluvia, al incremento del caudal de la quebrada Caupicho, este muro colapsó. Y miren ustedes, el cuerpo de bomberos ha tenido que poner esa escalera, de alguna manera formar una especie de caminito para que las 3 viviendas que quedaron incomunicadas puedan los moradores salir hacia sus diferentes destinos. Hace unos minutos, la verdad, la escena era bastante lamentable porque los más chiquititos con sus mochilas tuvieron que de alguna manera cruzar toda esta quebrada con la ayuda del cuerpo de bomberos, igual sus padres, para ir a sus diferentes destinos, a sus trabajos. Ellos señalaban que anoche se llevaron el susto de su vida luego de que un fuerte estruendo hizo que colapsara este muro y quedaran prácticamente sin saber qué hacer, cómo salir de su domicilio. Algunos señalaban, lamentablemente me tengo que quedar aquí viviendo porque no tengo a dónde más ir, no tengo dinero tampoco para ir a rentar otro lugar. Pero esta misma emergencia que podemos ver de este lado, en la zona occidente de la quebrada, del otro lado se registró hacia alrededor de 2 meses la misma emergencia. Miren ustedes, el mismo paso de los vecinos de este lado quedaron incomunicados, pero yo quiero que vean qué es lo que tienen que hacer los vecinos de este lado para poder llegar hacia la Pedro Vicente Maldonado, que es los buses. Tienen que de alguna manera pedir permiso a los vecinos de las viviendas que son viviendas privadas, pasan por aquí y ¿qué es lo que han hecho? A través de los muros de los vecinos abrir esta especie de puertitas, destruir la pared y cruzarse estas puertitas. Miren, esto tienen que hacer diariamente los vecinos del otro lado. Desde hace 2 meses que se registró la misma emergencia que ahora se reportó del otro lado de la quebrada. Tienen que pasar por el patio de sus vecinos para llegar hacia el puente, cruzar el puente de la quebrada Caupicho, cruzar el pasaje y llegar hasta la Pedro Vicente Maldonado para tomar el bus, para dirigirse a sus trabajos, a las escuelas o a cualquiera de las actividades diarias de los vecinos. La EMAPS ha llegado hasta este punto. Vamos a tratar de conversar también con uno de los representantes que nos ha mencionado que ya se está evaluando por dónde la maquinaria pesada debe ingresar, porque es un poco complicado. Debe ingresar algunos metros ríos
río abajo debe ingresar la maquinaria para poder realizar la limpieza. Precisamente está con nosotros para que nos pueda brindar un poquito más de información de qué es lo que se va a hacer, si ya se ha realizado la evaluación técnica de qué es lo que se va a realizar en torno a los trabajos emergentes que se puedan realizar. Vamos a tratar de conversar con Ernesto para que nos cuente. Muy buenos días, estamos en vivo para TVC. ¿Ya se ha podido realizar una primera evaluación de qué es lo que se va a hacer en este punto? Bueno, sí, nosotros estamos movilizando nuestra maquinaria para hacer la limpieza del cauce de la quebrada, tratar de los muros que están, poner en el sitio de donde se ha caído, y vamos a hacer esa limpieza vamos a iniciar la limpieza con el día de hoy. El problema complejo es el ingreso de maquinaria. Decíamos que no tenemos en este sector, sino tenemos que ingresar 1 kilómetro aguas abajo para venir por el cauce de la quebrada y poder llegar al sitio de los trabajos que tenemos que realizar. Ahora, del otro lado también se registró hace 2 meses más o menos la misma emergencia. Desde entonces, ¿qué se ha hecho? Bueno, nosotros, como lo pueden observar, nosotros lo que hemos estado es tratando de colocar un enrocado. Pero como digo, lamentablemente hemos puesto como unas 15 rocas de gran tamaño aquí justamente donde hubo la socavación, pero eso los hemos hecho en una semana, porque tiene que transportar 1 kilómetro con la excavadora. Estamos analizando con la administración zonal para que con los vecinos nos ayuden. Hay propiedades donde no está construido que podrían muy bien ayudarnos para que ingresar con la maquinaria y los trabajos sean más rápidos, ¿no? Muchísimas gracias. Como lo menciona, hay que ingresar río abajo 1 kilómetro la maquinaria, sin embargo no se encuentra el terreno por donde pueda ingresar debido a que algunos vecinos se niegan a que la maquinaria pueda ingresar. Lo mismo ocurre con las viviendas de este lado que están intentando hablar para que se pueda de igual manera a través de los muros abrir una especie de puertitas para que los vecinos de ese lado puedan salir e ingresar. Sin embargo no se llega a un acuerdo con los moradores. Así que nosotros vamos a permanecer en este punto para llevarles toda la información. 7 de la mañana con 49 minutos. Adri, qué problema realmente que se tiene ahí. A mí me preocupa mucho la casa que está a tu espalda, la Rosada. Qué problema. O sea, yo no soy técnico y experto, pero me espeluzna ver esa casa que está, miren, o sea, un filito. ¿Está desalojada esta casa? Debería estar, ¿no? Porque la verdad es que puede irse el rato que no hemos pensado. Los problemas de las lluvias, los problemas de este sector, avisados desde hace un buen tiempo atrás, hoy vemos los resultados de la furia de la naturaleza, de las lluvias y el desgaste que se tiene en las construcciones que se hace al borde de la ladera. Es por eso que los técnicos dicen no se construya a los bordes de las laderas, porque ocurre este tipo de cosas con la naturaleza. No sabemos, en un momento menos que uno cree, sube el agua y se va comiendo lo que ha pasado del puente. Ahora es un trabajo complicado el que se tiene para que las familias de este sector, los chicos, las personas que van a su trabajo, logren cruzar. Hemos escuchado a la autoridad, lo importante es que están en el sitio, están trabajando, están evaluando y viendo cuál es la mejor solución. Nosotros en comunidad vamos a estar también con otras autoridades mirando. A nosotros nos preocupa muchísimo lo que está sucediendo en este sitio denominado La Isla, porque es una forma de isla, la isla de Guajaló en el sur de la ciudad de Quito. Por lo pronto les han dado alguna solución, pero la emergencia continúa. El COE Metropolitano anunció medidas orientadas a enfrentar el aumento de casos de tosferina en la capital. Se decidió respaldar las jornadas de vacunación del Ministerio de Salud Pública, facilitando el acceso a la inmunización a través de los centros educativos municipales. En sesión del pasado martes 6 de mayo, el Comité de Operaciones de Emergencia, COE Metropolitano, presidido por el alcalde Pavel Muñoz, resolvió apoyar al Ministerio de Salud Pública en las jornadas de vacunación contra la tosferina. Como parte de este respaldo, se facilitará el acceso a la inmunización a través de los centros educativos municipales, incluyendo guaguacentros, los centros municipales de educación inicial CEMEI y las unidades educativas municipales. Asimismo, el COE anunció que continuará colaborando en la implementación de estrategias de prevención y control de enfermedades mediante los equipos de salud comunitaria de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano. La coordinación interinstitucional se enfocará en acercar los servicios de salud a la población con énfasis en la primera infancia y comunidades vulnerables. Entre las resoluciones adoptadas, se mantendrá activa la Mesa Técnica de Trabajo número 2 a nivel cantonal.
con el objetivo de fortalecer la ejecución de las disposiciones emitidas por el COE Nacional y dar seguimiento al monitoreo epidemiológico en instituciones municipales como escuelas, Quito Guaguas y CEMEI. Además, se fortalecerá la estrategia de comunicación sobre la tosferina, con un enfoque preventivo que promueva la vacunación, la identificación temprana de síntomas y el acceso oportuno a servicios de salud. Finalmente, se reforzará la coordinación entre la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud Pública para la vigilancia y control de enfermedades como la fiebre amarilla, dengue y otras que afectan a zonas como el Chocó Andino y la Ruta Escondida. Informó Julián Calahorrano. Y aunque la tosferina es una enfermedad que afecta más a los niños, hay dos grupos de la población en los que se debe prestar atención, tal como los adultos mayores y las mujeres embarazadas. A escala nacional, usted puede consultar si en su infancia recibió esta vacuna en los centros de salud del ministerio. En el Ecuador se han registrado 380 casos de tosferina con 11 fallecimientos. Y aunque comúnmente esta enfermedad se asocia a la infancia, la tosferina también representa un riesgo para los adultos mayores. Los adultos mayores presentan los síntomas de manera menos específica y puede confundirse con otras enfermedades respiratorias. Los principales síntomas son tos, congestión nasal. Pero hay que estar más alerta cuando viene acompañada de una enfermedad crónica como la obstrucción pulmonar y la bronquitis. Otro grupo de la población al que se debe poner atención son las mujeres embarazadas. La importancia de las embarazadas radica también en la protección que pueden dar a sus hijos. La vacunación en las embarazadas también está indicada. Generalmente se da entre las 27 y las 37 semanas con la vacuna de la DPT. Y esta vacuna lo que hace es transmitir anticuerpos al bebé a través de la placenta, reduciendo un riesgo de tosferina grave en estos niños que van a nacer, que no tienen defensas, hasta en un 75%. Es decir, el recién nacido tendría una inmunidad de 2 meses y la madre recibe la vacuna. Es por ello que es importante inmunizarse para evitar exponerse a esta enfermedad. Y para eso tenemos disponible la vacuna DPT, que se recomienda para este rango etario, que incluye tétanos, difteria y tosferina. Y esta se coloca cada 10 años. Actualmente en los centros de salud a escala nacional puede acercarse para consultar si recibió en su infancia esta vacuna. Si estuvo expuesto y no ha sido inmunizado de niño, puede acceder a la inmunización en estos establecimientos. Una gripe común, generalmente en 3 días, nosotros debemos sentir una mejoría. Sin embargo, si estos síntomas continúan, así sean leves, y sobre todo si se acompañan de una tos persistente, intensa y que llega al vómito, debemos acudir inmediatamente al médico. Informó Solange Mateu. Importante lo que dice el especialista. Con el eslogan "Vacunar para proteger el futuro", el Congreso Ecuatoriano de Pediatría resaltó la importancia, amigos, de impulsar la vacunación en los niños del país. Señalaron que la responsabilidad y compromiso de los padres es esencial para velar la salud de los pequeñines. Las cifras de vacunación en la población infantil ha ido decreciendo en el país. Según datos del Ministerio de Salud Pública, en el 2023 se alcanzó el 96% de la población infantil con la tercera dosis pentavalente, el 84% para la DPT-4 y el 74% para la DPT-5. Vacunas que previenen el contagio de enfermedades como la tosferina, difteria, tétanos, hepatitis B, entre otras. Pero en 2024 estos porcentajes bajaron hasta el 68% para la DPT-5 y el 87% para la pentavalente. A partir de los 18 meses de edad y 5 años se da un refuerzo para prevenir la enfermedad de tosferina con la vacuna de DPT, que es difteria, pertussis y tétanos. El presidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, José Brea del Castillo, advirtió que esta baja es un riesgo inminente para que regresen enfermedades consideradas erradicadas. Dice que la inmunización infantil es uno de los ejes fundamentales en materia de salud pública. Deben cumplir con todo el esquema rutinario que hay y también buscar vacunas que no estén en el esquema rutinario. Pero le puedo asegurar que las vacunas disponibles en este momento son vacunas seguras, son vacunas efectivas y son vacunas que el efecto más importante que va a tener en los niños es que le va a permitir ser adultos. Explica que las vacunas deben ser aplicadas oportunamente y respetando el esquema que se plantea, desde el momento que los niños nacen hasta los 5 años, así como también sus respectivos refuerzos en la población joven, adulta y adulta mayor. Desde la Sociedad Latinoamericana de Vacunología y de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, exhortamos, como le dije, que haya una fuerte recomendación médica
hacia las vacunas. Por eso, aumentar la tasa de cobertura, no importa que tú tengas 83 o tengas 89, hay que aumentarla. ¿A dónde? A 95 más. En el Ecuador, acceder al cuadro básico de vacunas es gratuito en toda la red de salud pública, pero es potestad y responsabilidad de los padres de familia llevar a sus hijos menores de edad a vacunarse o autorizar su inoculación. Que tengamos en cuenta que la vacunación es un pilar muy importante en la prevención de enfermedades muy graves, mortales. Los expertos enfatizaron que vacunar es un acto de responsabilidad social y un compromiso de vida para cuidar del futuro de los suyos y de todos en casa, informó Mauricio Sánchez.